tomar la foto inicial, por favor. Así que vamos con el boom literario. Así se llama nuestro tema de hoy. Y les coloqué acá esta imagen, el árbol de la sabiduría. Ríe, baila, medita, perdona, perdónate, pide ayuda, delega tareas, permítete brillar, rompe con un hábito, comunica lo que sientes, realiza un proyecto deseado, ayuda a alguien, pinta un cuadro, haz una caminata, planta un árbol, lee un buen libro, canta en la ducha, sé niño otra vez y escucha la naturaleza. Y sobre todo, chicos, ser felices. ¿Cuesta? Sí. Díganme, si nos hubieran dicho que la vida iba a ser color de rosa, como se dice en algún poema por ahí, yo creo que no le sentiríamos ese saborcito, ¿verdad? Como se dice. Tenemos que sufrir para encontrar el sentido de la vida. Tenemos que a veces enojarnos para reflexionar y cambiar un hábito o una actitud. Debemos de delegar porque chicos no podemos hacer todo. Es imposible. Se lo dice alguien que tiene experiencia que no nos va a costar siempre si queremos abarcar todo, si queremos nosotros así como que yo lo voy a hacer y los demás solo de espectadores. No, tenemos que este, delegar y meditar principalmente, miren, todos los días. Pero dice que el que perdona ve el rostro de Jesús. O sea, hay que perdonar y perdonarnos, porque también nos equivocamos. Todos los días estamos en aprendizaje, chicos. Mentira el que diga que todo lo sabe. Entonces, hoy les propongo ser felices. En medio de esta situación, demos gracias a Dios, ¿verdad? Y que estamos todavía sin novedad, sin una emergencia familiar. Y si estamos pasando por algo similar, pues ahí sí que elevar una oración y pedirle a Dios de que Él sea el que nos ayude a entender qué es lo que Él quiere para nuestra vida. Es difícil, sí chicos, y a la edad de ustedes más porque sus neuronas, sus hormonas, mejor dicho, están subiendo y bajando, ¿verdad? Entonces, tranquilos, para todo hay tiempo, hay que planificar, ¿de acuerdo? Entonces, comenzamos con, ¿sabías qué? 100 los primeros 10 libros más populares en los últimos 50 años. Aquí es una cápsula informativa, ¿verdad? Veamos desde el libro que está en la parte inferior hasta el que ocupa el primer lugar, ¿verdad? Nosotros desconocemos muchas veces qué libro es el que más ventas ha tenido o que está más interesada a la población en leer. Entonces díganme si alguno de ustedes no ha leído alguno de los que están acá o por lo menos ha tenido conocimiento de qué trata, ¿verdad? Entonces en el primer lugar está el diario de Ana Frank, que es biográfico, ¿verdad? Porque es la vida de ella durante su encierro en el campo de concentración. Imagínense, previo a ir a los hornos donde quemaban a todas esas personas inocentes, sobre todo inocentes, ¿verdad? La historia se escribió con personas que dieron su vida o fueron afectados por terceras personas. Piense y hágase rico de Napoleón Hill. En el segundo lugar, en el tercero, Lo que el viento se llevó, que también fue película. Crepúsculo. Muchos dirán, wow, el actor, ¿verdad? Pero ver la saga y ver cuál es la esencia que Stephanie Meyer dio a conocer en su libro. El Código da Vinci, que también es otro libro polémico, ¿verdad? Dan Brown dio a conocer ese libro. El Alquimista de Paulo Coelho. La cuarta posición, El Señor de los Anillos y toda la trilogía, ¿verdad? Que ustedes han de conocer, ¿verdad? Ahí están los 3 volúmenes. Harry Potter, que también fue una saga increíble y que la persona como Rowling, cuando hizo el libro, nunca se imaginó que lo iba a superar. En ciertos aspectos, las películas, ¿verdad? Los que les guste este tipo de lectura. Las citas del presidente Mao Zedong, que es el rojo de Mao, ¿verdad? Es biográfico igual de todo el gobierno asiático y eh, por excelencia nuestra Biblia, ¿verdad? Que ocupa el primer lugar, que
es parte esencial en cada hogar. No podemos decir que no tenemos una en casa, ¿verdad? Tenemos una en casa, pero no nos tomamos el tiempo de leer. Si no es que nos obligan, no lo hacemos, ¿verdad? Pero es importante conocer qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, sugerencia, ¿verdad? Esos son los libros más populares en los últimos 50 años. Vamos con la siguiente. Vamos a definir el boom literario y es un fenómeno que se da en los años 60 y 70 cuando varios escritores, novelistas vinieron y quisieron unirse y crear una nueva tendencia literaria, ¿verdad? Venimos de muchos cambios desde el romanticismo, pasando por muchas facetas de la literatura y venimos a un nuevo cambio en estos años, que fue una década prácticamente, ¿verdad? Donde Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar y Carlos Fuentes, por mencionar algunos, generaron nuevos cambios, nuevas perspectivas, siempre, siempre basados en la realidad, ¿verdad? En esa realidad que se estaba viviendo en esos países y que ellos vinieron y extrajeron para poder dar a conocer en su literatura los conflictos tanto políticos, sociales, personales que se estaban dando en este tiempo de la literatura. Características del boom literario. La primera es que surge con la Revolución Cubana, ¿verdad? Ustedes saben que eh, el gobierno de Cuba pues es hereditario, por llamarlo de una forma, y va pasando de los Castros, ¿verdad? Entonces el que estaba en ese momento era Fidel Castro, entonces el dictador, ¿verdad? Manejaba una política muy cerrada, ¿verdad? Entonces era él el que enviaba las órdenes y los demás que estaban en su rango menor tenían que cumplir, no se podía objetar nada y todo se tenía que realizar. Entonces él se dan cuenta a raíz de toda esa opresión, a raíz de todos esos conflictos, muchas personas, como vemos acá, muchos fueron exilados, ¿verdad? Hacia otros países, tanto de acá de América Central como de América del Norte y algunos pues se fueron a Europa, ¿verdad? Buscando cómo salir de esta opresión. Sin embargo, pues también tenía cosas buenas, da énfasis mucho a la educación, entonces ahí pues de analfabetismo no podemos hablar mucho porque cuida mucho o cuidaba mucho la educación porque ya no está. Entonces, esta revolución marca mucho el inicio de las características del boom literario. Entonces, los escritores vienen y observan esta situación y la convierten en libro. Entonces, son cambios que fueron trascendentales. Y si nos vemos un poquito más acá también en Guatemala y parte de América del Norte y América del Sur y todo el continente americano en sí, varios hechos que a los literatos como Miguel Ángel Asturias también se integra en esta línea que llenaron su riqueza literaria. Por ejemplo, en Guatemala, el golpe de Estado a Jacobo Arbenz Guzmán en el 59 y que marcó también trascendencia. Fueron de los primeros golpes de Estado que se dan y que hicieron un cambio, ¿verdad? No les parecía el gobierno pues empezar a hacer esos cambios que estamos en la libertad de hacerlo siempre y cuando se respete la vida humana, ¿verdad? La revolución cubana, mencionamos ya a Fidel Castro, la dictadura en la República Dominicana, el neocolonialismo, ¿verdad? Veníamos de ser colonizados por los españoles, pero igual no estábamos de acuerdo con las formas de trabajar y de enseñarnos o de guiarnos, entonces vienen cambios, pero como siempre, ¿verdad? Va a haber siempre una persona que se va a aprovechar del más débil. Las dictaduras de Pinochet, en este caso acá, en el Perú, que también marcó mucha historia y de hecho genocida, ¿verdad? Y si nos vamos a entrar un poquito, que pérdidas humanas en gran cantidad por malas decisiones, pero como son gobiernos dictadores, ¿verdad? Entonces se tenía que seguir la regla y no objetar nada. Entonces ahí vienen esos escritores y ven esa necesidad de dar a conocer qué estaba sucediendo, pero eso conllevaba un riesgo hasta de vida, ¿verdad? Entonces por eso muchos fueron exilados y en el exilio es que escriben sus obras, ¿verdad? Se van a otros lugares con protección
para poder seguir expresando su sentir. El estilo literario de esta línea es obras originales buscando respuestas a las inquietudes de la sociedad. Un surrealismo para poder entender qué estaba pasando con cada sociedad, con cada país, por qué se estaba dando esa alienación, por qué se estaba afectando a las poblaciones y qué iba a traer de consecuencia eso, ¿verdad? En muchos países entró la pobreza, en otros entró las guerras, entraron las muertes innecesarias, ¿verdad? El lenguaje que Julio Cortázar utiliza es muy existencial, ¿verdad? Que lo vimos en las anteriores, ver al ser humano en sí, cómo estaba frustrado, cómo se estaba llenando de toda esa situación y cómo la irracionalidad podía venir y crear movimientos revolucionarios, ¿verdad? En contra inclusive de esos gobiernos. En lo neofantástico, el escenario de la obra es la realidad, ¿verdad? Entonces yo leo a Gabriel García Márquez, 12 cuentos peregrinos, por ejemplo, y voy a encontrar la realidad que él vivía en ese entonces, en esa década, durante esa escritura, que estaba pasando con los que iban en peregrinaje, salían de sus aldeas o comunidades a buscar un mejor futuro, ¿verdad? Que habitualmente eso va a ser lo que genera los cambios de un país a otro, ¿verdad? Algunos autores que vamos a hacer énfasis hoy, por favor, y espero que estén anotando, son Carlos Fuentes, quien nació en Panamá y vivió varios años en varios países de Latinoamérica, pero se ubica más en México. Él definitivamente en su literatura va a marcar mucho el mexicanismo, porque es ahí donde él convivió mucho tiempo en esa sociedad y se relaciona con Emanuel Carballo y Octavio Paz, ¿verdad? Que también son escritores mexicanos y que enriqueció mucho el boom literario porque él vio ya fuera de su país, en Panamá, donde él nació, ve cómo está la sociedad, porque dice que estando uno fuera del problema es que lo observa mejor, que cuando se está dentro del problema no encontramos la solución. Entonces él empieza a señalar más que todo el gobierno de Castro, a Fidel Castro, cómo está llevando a cabo y qué errores se estaban cometiendo, pero obviamente pues no iba a ser solamente el escuchado. Él va mucho por la crítica social, las épocas revolucionarias, una retrospectiva cómo era antes de que llegara Fidel Castro a Cuba y cómo se mantuvo ahí en el gobierno y si estuviese vivo nos diría cómo está ahora Cuba después de que él ya no está en el gobierno y sobre todo la literatura nos llama a la reflexión, chicos. Yo leo cualquier tipo de libro que a mí me interese, siempre lo voy a encontrar qué mensaje me quería dar el autor y cómo yo lo voy a hacer vivencial, cómo lo voy a poner en práctica. Por eso les decía al inicio de la presentación, meditar, reflexionar, son partes esenciales de los cambios que yo voy a ir teniendo en el paso por esta vida, ¿verdad? Julio Cortázar, que nace en Bruselas el 26 de agosto del 14 y padres argentinos, por eso va a radicar a Argentina. A los 18 años recibe el título de maestro normal en la escuela Mariano Acosta. Cortázar va a formar parte de la generación del 40. Él fue catedrático, ¿verdad? En la literatura francesa también y obviamente pues se fue por la línea política, ¿verdad? Entonces al ver los cambios políticos y que se empezó a sumergir en esa área, pues deja de un lado la docencia y ya se dedica más a hacer énfasis en toda la crítica política del que él se iba dando cuenta. Trabajó para la UNESCO y en el año 70 al 80 se acerca mucho ahí a Cuba, ¿verdad? Entonces también vive mucho el grupo, se fueron creando para ir en contra del gobierno de Fidel Castro, ¿verdad? Entre ellos está el Ernesto Che Guevara, que muchos que van a la universidad, no vamos a mencionar qué universidad, pero ustedes ya saben cuál, siguen sus lineamientos a veces sin estudiar a fondo qué es en sí, cuál era el ideal de este revolucionario, pero también marcó historia y hay libros que hablan de él y todas las hazañas que él que conllevó el ser eh, revolucionario, ¿verdad? Y muere en París de leucemia, imagínense, o sea, una enfermedad bien degenerativa en el año del 84, o sea, hace
muy poco tiempo, ¿verdad? Entonces también se le agradece mucho el trabajo que él dejó a la literatura y la nueva línea, ¿verdad? Gabriel García Márquez, colombiano, ¿verdad? Que también dejó muchas obras. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en el 82, iba, ahí sí que colega de, homólogo también de Miguel Ángel Asturias, y sus historias las hemos leído en algún momento en el colegio o hemos asistido a obras como Cien años de soledad, ¿verdad? Que ha sido una de las más reconocidas de él y que si nos vamos a la sinopsis de ahí es ver cómo se da el incesto social, pero más que todo ver que se tiene que dar problemas en una sociedad para que la misma sociedad reconozca esos problemas y busque una solución, pero no todas las sociedades lo hacen. Tenemos a Mario Vargas Llosa, Jorge Mario Pedro Vargas Llosa era el nombre completo de él, y es uno de los más importantes novelistas y ensayistas de Latinoamérica. Y en la generación del boom literario, él en el año 60 publica La ciudad y los perros, La casa verde, La conversación en la catedral, ¿verdad? 3 libros de gran trayectoria de él y que son importantes porque va más a crítica literaria y periodismo, ¿verdad? Entonces él va a recoger historias en las comunidades y las hace libros, ¿verdad? Entonces, no olvidar también La tía Julia, Pantaleón, que también fue muy famosa de él, y que todo va enfocado a lo político, a sociedades que estaban siendo, iban con una línea de dictadura, entonces marcaban mucho las muertes innecesarias, los conflictos políticos, aquellos grupos que querían hablar pero tenían temor a morir por hablar con la verdad, entonces eso enriqueció este tipo de literatura, ¿verdad? Que otro elemento importante en esta literatura es el realismo mágico, ¿verdad? Entonces observemos la imagen, criollos y criollistas, su sentido de estar en otro mundo, conquistar nuevas tierras, buscar la fantasía, ¿verdad? Los libros de caballería, ¿verdad? La base de este estilo que también formó parte de nuestra riqueza. Ahora, ¿por qué leer es tan bueno? ¿Por qué leer es bueno? Porque te hace más culto. Si ustedes, si todos nos propusiéramos leer un libro al mes, imagínense 12 libros al año, ¿cuántos serían en lo que vamos de vida escolar? ¿Cuántos libros hubiéramos leído ya, verdad? Entonces, eso nos va a permitir tener mejor ortografía. Yo se los he dicho en algún momento que no haciendo planas, ustedes van a corregir su ortografía. Les va a ayudar a tener mejor concepto de la palabra, pero su ortografía es la lectura. Ustedes no quieren tener errores al momento de escribir, leamos. Te hace más reflexivo porque te va a permitir tener una visión más amplia y obviamente un vocabulario más fluido. Va a prevenir el Alzheimer, que es problema de nuestro sistema eh, nervioso central. Entonces, mantenerte en contacto con los libros te permite desarrollar esas áreas neuronales y mantener activo el sistema nervioso central y periférico, y te hace más elocuente porque va a haber más facilidad de poder hablar y de poder exponer. Entonces, cualquier tema que se les asigne, ustedes van a tener esa seguridad y elocuencia de llegar al punto exacto, de no perderse en el contenido. Entrena la mente y obviamente va a ayudarles a tener mejor habilidad mental y cognitiva, y sobre todo va a incrementar tu imaginación. Es decir, que vamos a tener la mayor capacidad de desarrollar esta habilidad de imaginarnos y plasmar esa imaginación en papel. Eso es lo que le ayudó a los escritores, ¿verdad? Tal vez no tanto lo vivencial, sino que echar a andar su imaginación al momento de su escritura. Vamos a ver esta breve entrevista que le hicieron a nuestro Premio Nobel de Literatura y luego ya pasamos a lo siguiente. Si tienen audífonos, se los agradezco por si no se llegara a escuchar. Es escuchar obras del escritor brasilero Joan Guimarães Rosa y del poeta argentino Jorge Luis
Echemos ahora un vistazo al primer encuentro del coloquio de escritores latinoamericanos. Con ocasión del segundo coloquio de escritores latinoamericanos y alemanes en Berlín, hemos tenido el honor de tener entre nosotros al gran novelista y escritor Miguel Ángel Asturias. Maestro, ¿quiere usted decirnos algunas opiniones suyas? Primero sobre la literatura hispanoamericana, sobre el valor que tiene la literatura hispanoamericana como mensaje a los pueblos europeos. Como lo he explicado aquí en el coloquio, la literatura latinoamericana y especialmente la novela tiene un carácter puramente de testimonio, de lucha, de combate. Es una literatura que se está haciendo junto a los hombres, dentro de los hombres, que se hace en la calle, que se hace en las minas, que se hace en los campos petroleros, que se hace en los campos de explotación del banano. Es una literatura pues que responde a la vida misma y que por esa misma razón está interesando enormemente en todos los países del mundo. En Europa están siendo traducidas todas nuestras novelas a los idiomas europeos, francés, italiano, inglés, alemán. Este fenómeno se debe principalmente a que en nuestras novelas va el hombre unido a la naturaleza, a la gran naturaleza americana, que sigue siendo algo deslumbrador, pero que no es actualmente un elemento exótico al estilo de como Chateaubriand lo vio en Natcha, por ejemplo. Ok, chicos. Ahí fue cortita la... Muy bien. En la entrevista a Miguel Ángel Asturias es algo breve, ¿verdad? Obviamente estamos hablando ya de muchos años atrás. Él, como escritor guatemalteco, pues aporta muchos elementos. Yo necesito que anoten ahí, por ejemplo, el carácter literario que él enmarca mucho es la naturaleza del hombre, ¿verdad? El vivir en medio de una sociedad y vernos afectados por esa sociedad marca mi naturaleza. Porque soy violenta, porque mi naturaleza trae violencia. Pero si la sociedad me impulsa a ser violento, yo voy a generar esa violencia de una forma incontrolable. Porque soy pasiva, traigo esa pasividad en mi naturaleza, y si la sociedad no me motiva, yo me voy a mantener escondidita, ¿verdad? Detrás de una columna y que nadie me mire, pero yo estoy de espectadora en la realidad, pero no aporto nada. Eso es lo que buscaba llamar a la reflexión Miguel Ángel Asturias, que no nos quedemos solo sentados viendo, copiando y no aportando. Cuando se les hacen preguntas, chicos, no se les hace con el fin de molestarlos, sino que ver realmente hasta dónde ustedes están aprovechando el tiempo, están creando pensamientos en lo que van viendo la presentación, están sacando conclusiones, porque de eso se trata el estudio, es argumentar, buscar, porque si solo nos quedamos copiando y bueno, se terminó la reunión y ya me voy, ahí es el problema, porque no estoy generando cambios, sino solo me vuelvo oyente, ¿verdad? ¿Hacia quiénes iba dirigida la literatura de Miguel Ángel Asturias? A todas las personas que iban a aportar cambios en la sociedad. Desde literatos, que ya obviamente personas cultas y que ellos estaban ya con esa preparación, pero también aquellas personas que no tenían conocimiento de la literatura, que solo la escuchaban, porque recuérdense que aquí hablamos mucho de la tradición oral, ¿verdad? Entonces, ¿cómo conocen ustedes de Miguel Ángel Asturias? Yo no lo conocí, obviamente la época de ustedes, cuántas épocas, ¿verdad? Pero, ¿cómo lo van a conocer? Por los trabajos que él está haciendo, o hizo en su momento, y sigue todavía aportando riqueza a nuestra literatura, años y siglos después lo va a hacer. ¿Qué actividades se mencionan ahí? La explotación bananera. Recuérdense que América Latina, la riqueza de tierra que tenemos acá no hay en ninguna parte del mundo. Entonces, ¿qué hicieron los europeos y españoles? Venir a explotar esta riqueza y llevarla hacia ellos, llevarse lo mejor. Y eso es la línea de comercio en América Latina, venir a extraer lo bueno de acá, llevárselo y dejarnos lo que queda. Y eso es lo malo, ¿verdad? No debería de ser así. La vida misma. ¿Qué entendemos por vida misma, Diana? Coménteme usted, quiero escucharla. ¿Qué entiende usted por la frase la vida misma? Tal vez como encontrar nuestro propio significado de lo que significa vivir y no solo
levantarnos porque sí, y hacer las cosas porque tenemos que, sino que verdaderamente encontrar una razón para todo lo que hacemos y el por qué nos gusta hacer X cosa o por qué nos levantamos a hacer tal cosa, creo. Muy bien, gracias. David, ¿cuál es el motor que lo impulsa a usted en el día a día? Aparte de Dios, ¿verdad? Eso va implícito, pero ¿qué es lo que lo motiva? Realmente lo que principalmente me motiva es el hecho de que tengo la oportunidad de seguir estudiando a pesar de las dificultades de que tuvimos durante este trayecto del año. Y también el esfuerzo que también hace mi mamá y por darme estudio y por las herramientas que me brinda también.